Bueno, hermanos, quiero agradecerles antes que nada esta invitación, que en verdad la tuve que meditar bastante, no porque tuviera algo contra la invitación en sí, sino porque teníamos, también en todas nuestras iglesias siempre tenemos bastante actividad. Y nosotros, por la gracia del Señor, aunque somos una iglesia pequeña, teníamos una serie de reuniones para resolver cosas muy importantes para nosotros en cuanto a la elección y el reconocimiento de dones espirituales en medio de nuestra congregación, que finalmente lo pudimos hacer hace un par de semanas atrás. Y trabajos materiales en el templo, que estuve con ellos prácticamente hasta el día jueves. Así que estábamos bastante atareados. Pero en su momento, bueno, le contesté al hermano que por la gracia y con la ayuda y el auxilio de Dios íbamos a tratar de estar. Desde ya siempre agradezco porque me recuerdan en oración por mis estados de salud, que siempre tienen algún tema, bueno, y a veces también eso me hace poner en duda de salir o no, para poder, bueno, como en este caso, acceder a invitaciones o participar de las reuniones. Pero bueno, gracias a Dios hemos podido llegar acompañados de dos hermanos, bueno, nuestro hermano Brian, que ya lo habían anunciado, y una hermanita, una adolescente, Telma también, que aparte es mi sobrina nieta, que nos acompañó. Y mi esposa, que hizo todo un trabajo doble en su trabajo para poder estar y acompañarme, que para mí eso es de mucho valor, sobre todo el apoyo espiritual incondicional que tiene el Señor, y también aún en estas tareas en cuanto a la predicación de la palabra de Dios y el apoyo espiritual que tengo en esta sierva del Señor, que también tiene toda su tarea y su trabajo allí en nuestra pequeña iglesia, como les decía. Bueno, desde ya les traigo los saludos de San José. Estaban todos pendientes, siempre les teníamos presente en oración, les seguimos teniendo presentes por este tema que los ha llevado unos cuantos años poder resolver. Finalmente lo pudieron hacer en el Señor, y que cuando nos llegó la noticia, bueno, para nosotros fue de un inmenso gozo el que pudiesen finalmente, con la ayuda del Señor, resolver y tener ahora el privilegio y la bendición de gozar con un siervo ya reconocido por la Iglesia, que es parte fundamental y necesaria para una iglesia en que cuente un pastor, con un pastor. Porque tiene que haber un pastor y tiene que haber un rebaño. Y gracias a Dios que finalmente lo pudieron hacer. Y ahora hay que orar por nuestro hermano, porque también es toda un aprendizaje el ser pastor. Nadie viene, salvo los denominacionalistas, que dan un título y ya estudian 3 años o 2 años y ya son pastores con un título. En medio de nuestras congregaciones entendemos que es el ejercicio de los dones el que deben ser reconocidos, y en ese ejercicio se va aprendiendo. Es una escuela que nos lleva toda la vida. Lo digo por experiencia personal también. Vamos creciendo juntamente con la Iglesia en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la obra y de la voluntad del Señor. Y debe ser apoyado en oración y sustentado por la Iglesia y, por supuesto, el respeto sobre todas las cosas siempre es en el Señor a los dones
que el Señor reparte. Por eso dice, y reconoced a los que os presiden en el Señor. Y tenerlos en mucha estima. No es poco en este tiempo, en verdad, contar con siervos fieles que amen la palabra del Señor y que deseen en sus corazones guardarla y observarla y cumplirla también en nuestras vidas. Les decía, se unió al gozo de esta noticia que nos llegó. También, poco tiempo después, el reconocimiento de nuestro querido hermano, Marco, mi hijo, el cual también fue así nombrado y reconocido en la iglesia. Y sobre todas las cosas también el privilegio, por lo menos de mi parte, de poder dar estudios, que nos llevó casi un año de poder hacerlo en cuanto sobre los dones, sobre el ejercicio de los dones de pastor, el reconocimiento, y un punto muy importante que es el hecho de la identificación del pastor con el testimonio, con la palabra del testimonio. Justamente en iglesias que sostienen un testimonio. Es muy importante, es fundamental. Y tal posición bíblica, entonces, también debe ser observada y reconocida dentro de las iglesias que tienen en su corazón el deseo de ser fieles al Señor. Dicho todo esto, damos las gracias una vez más por la invitación y la participación de la palabra. Desde ya, para algunos, ha de ser una palabra oída ya otras veces, tal vez conocida, y que inclusive hasta la podrían exponer mucho mejor de este pequeño siervo que les habla. Es una palabra muy grande, dada de Dios para la Iglesia de Jesucristo. Es una palabra que tiene plena vigencia y permanencia para nosotros en nuestras vidas. Como bien dijera vuestro pastor, es una palabra que tiene proyección, porque debe permanecer hasta que el Señor venga. Y el Señor todavía no ha venido. Prueba indubitable es de que estamos todos aquí, por lo menos los renacidos, sentados, escuchando la palabra del Señor. Pero lo que sí podemos también afirmar con seguridad es que el Señor viene pronto. Ya las señales se van cumpliendo, algunas ya están cumplidas y es probable que lo único que falte sea completado el número de los redimidos, de los que han sido escogidos desde la eternidad en Cristo Jesús, para que venga a buscar y a arrebatar a la iglesia la cual ganó y compró con su bendita y preciosa y pura sangre allí en la cruz del Calvario. Cuando nuestro hermano leía el pasaje aquí en 2 Corintios, el capítulo 6, que se ha leído desde el versículo 14 hasta el final, me aconteció algo muy extraño porque este es un pasaje de los clásicos en el sentido de que es fundamental por cuanto habla de un llamado de Dios a salir que tiene que ver con lo que nuestro hermano comentaba de la infiltración de modernistas y con sus pensamientos y teologías negadoras de los distintos aspectos doctrinales fundamentales que hacen a la sana doctrina.
Y no me podía apartar de esta palabra, inclusive el leer el contexto de estos versículos, que me fue de mucha bendición. Y cuando nuestro hermano comentaba de estas cosas, bueno, gracias a Dios, porque desde el principio, aunque después cayeron la iglesia en la denominación, pero desde el principio había un sentir que era el ser una iglesia conforme a las enseñanzas del Nuevo Testamento y obedecer en todo a la palabra de Dios. Esto debemos pensarlo porque tiene que ver con una pura y clara elección de Dios, que comienza desde lo personal, cuando el apóstol Pablo habla a los efesios y nos dice que cada uno de nosotros fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para ser salvos, ser santos y ser fieles. Y Dios no se equivoca, es Dios, es perfecto. Y toda elección, toda decisión que Dios ha tomado y que nos está revelada en la palabra de Dios, lo ha hecho siempre en la persona bendita de Cristo Jesús. Quitamos a Cristo del medio y todo se cae. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero bien también lo puede decir el Padre Eterno. Todo lo pudo hacer en Cristo, en el cual se ven cumplidas todas las cosas, tanto para Dios como para nosotros. Cristo es el centro fundamental de todo y para todo. Qué notable es pensar que aún la iglesia aquí en Necochea, de la cual no voy a hacer ningún tipo de mención en cuanto a sus virtudes o a sus defectos, sino lo que han escuchado, y bien lo pueden ustedes ver, como dijo el hermano, ya ha quedado claramente expuesto y en un trabajo minucioso, hasta podríamos decir, está explicado y relatado por nuestra querida hermana, pero sí hablar con respecto a lo que hace a la posición bíblica de una iglesia, de la cual, por supuesto, ya la mayoría de los que estamos aquí, ninguno ha visto sus inicios. Es más, hay muchos jóvenes que se han formado después, inclusive creyentes que se han convertido, que han recibido la palabra de Dios, aún después de la partida del pastor del Mazo, al cual tuve la suerte y la gracia de conocer. Quiere decir que para muchos esta palabra es conocida, como decía al principio. Para otros ha de ser nueva. Pero es importante que toda la palabra que vamos a desarrollar en estos días, entre hoy y mañana, con la ayuda del Señor, tiene que ver con este propósito. Por lo cual Dios eligió, le plugo, y me interesé en buscar la palabra, ¿qué significa plugo? Tal vez alguno lo sepa desde ya. No creo ser ningún intelectual erudito, sabedor de todo, porque necesito ser ayudado. Y plugo viene de la palabra placer. Es el placer que tuvo Dios de escoger en Cristo. No nos olvidemos nunca esto. No una decisión arbitraria, caprichosa, sino en Cristo. Tuvo el placer de escoger esta iglesia,
que tuvo sus orígenes muchísimos años antes que muchos de los que estamos acá. Y que ha venido haciendo un trabajo a lo largo de todos estos años. Y como bien lo dijimos, tiene que seguir haciendo un trabajo con un propósito hasta que el Señor venga. La gente pasa. Todos estamos un tiempo sobre este mundo. Algunos un poquito más, otros un poquito menos, otros mucho menos todavía. Pero la obra de Dios permanece, porque es del Señor. Y ahora le toca a los que están hoy en la iglesia en Necochea considerar y evaluar a la luz de las cosas que hemos de decir y a la luz de la palabra de Dios y del consejo que el Señor nos ha dado en esa palabra bendita de fidelidad que Dios tuvo el placer. Miren qué linda palabra. El placer. El querer que fuese oído por nosotros. En lo personal, yo tenía 16 años cuando conocí la palabra del testimonio. Y la verdad no entendía nada de lo que se hablaba. Yo era un creyente, me había convertido a los 9 años de vida, un niño, y a los 16 años tuve un accidente, por atropellado que era, cruzando una avenida a toda velocidad corriendo, porque en aquel entonces, imagínense, hace casi 50 años atrás, podríamos decir que era el precursor del delivery. Se trabajaba en una pizzería y llevaba los pedidos a domicilio. Cruzando una avenida muy ancha, me llevó por delante un auto. Me levantó en el aire, pero siempre lo recuerdo esto, porque fue un hito muy importante en mi vida. Que cuando vi de reojo las luces del auto, y ya lo veía sobre mí, la expresión que salió de mi corazón fue esta: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿De dónde, hermanos? Yo había dejado de ir a la iglesia a los 11 años, vivía una vida de adolescente del mundo y no tenía ningún interés de volver a los caminos del Señor. No estaba en mi pensamiento, ni en mi corazón. Y hoy me pregunto, ¿de dónde salió esa palabra que hoy para todos es conocida? ¿Quién no conoce esa palabra? Son las palabras de Cristo. ¿Por qué las mencioné yo? ¿De dónde salió en ese momento? Y desde ese día hasta ahora, eso sigue presente en mi vida. Dios me guardó la vida, porque el auto me levantó en el aire, pegué contra el techo del auto y caí del otro lado y pegué la cabeza contra un empedrado y me quedé acostado sobre el empedrado y con la cabeza sobre el adoquín, sobre el cordón de la vereda, y de ahí me hicieron reaccionar. Y después de eso empecé a buscar. Y el Señor me guió a conocer un pequeño lugar que se llamaba Iglesia o Templo Cristiano Evangélico en San José. Y la palabra que escuché, por eso digo, no entendía nada. Yo venía de la denominación de los Hermanos Libres y nunca me había acordado de esa palabra, de la expresión de Cristo. Seguramente el pastor en algún momento lo habrá leído, pero es palabra de Dios y queda.
y cuando fue necesaria, el Espíritu lo sacó para orar. Instantes, instantes. ¿Cuánto puede llevar? Ahí estaba, donde está la mesa ahora, vi las luces, de reojo. Y en ese momento expresé eso. Y ya fue el golpe. Lo cierto es que cuando llegué al conocimiento de la palabra en San José, la palabra de la cruz, al testimonio de Filadelfia, no entendía nada. Les voy a ser sincero, era chino básico para mí. Pero ¿saben qué? Me cautivó. Me cautivó de tal manera que nunca más me pude ir de ahí. Es larga, hay otros aspectos de la experiencia antes de llegar a la palabra del testimonio. Porque pasé primero por los testigos de Jehová, pasé por los mormones, pasé por los bautistas, que eran medio modernistas en Banfield, pero no tenía paz. Les cuento algo muy cortito. Yo sé que me dijo la pana que no hay límite de tiempo, porque hoy es sábado. Así que hace frío, estamos acá calentitos, así que vamos a seguir. Me llamaron, eran 6 misioneros de los santos de Jesucristo de los últimos días, los mormones. Eran 4 misioneros y 2 chicas misioneras, para convencerme de que era el nuevo evangelio. Me sentaron así como está nuestra hermanita ahí sentada y me pusieron delante para pasar un video de cómo ahora, en este tiempo, Cristo formaba su nueva iglesia, lo que había quedado atrás. Bueno, estuvieron 1 hora conmigo ahí. Y estábamos así luego en una mesa, yo estaba así en la cabecera, ellos 3 y 3 estaban sentados así, y uno de ellos, un americano alto, grandote, rubio, me dice, bueno, en un castellano así medio duro, porque como hablan los... Dice, bueno, toma la decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Venís con nosotros? Y entonces, miren ustedes las cosas que hace uno, ¿no? En su ignorancia o en algo que el Señor les da en ese momento. Es cierto que le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a arrodillarnos todos y vamos a orar. Y le voy a pedir a Dios que me guíe. Así que les pedí que retiraran las sillas, los hice arrodillar a los 6 misioneros mormones, y yo también me arrodillé y oré. 16 años tenía, hermanos. 0 conocimiento de la palabra de Dios, con los rudimentos de lo que había escuchado. Oré, le pedí al Señor que me guiara y que me diera la respuesta en el corazón. Terminé de orar, nos levantamos, se miraron entre los misioneros y el misionero que me invitó me palmeó la espalda y me dijo, bueno, seguí donde estás, que estás mejor que acá. Y no me invitaron nunca más. Entonces, después de eso vino el conocimiento de la palabra, del testimonio. Entonces, yo soy un convencido de que cuando Dios permite eventos tan serios, tan trascendentes en la vida de los creyentes, es con un propósito. Desde lo individual hasta lo colectivo, como iglesia. De los 16 años a los 33 estuve en la iglesia en San José, hasta que me reconocieron los dones de pastor a esa edad. Y desde los 33 hasta ahora sigo siendo, ahora soy uno de los pastores de la iglesia en San José. Y mi relación con el Señor es siempre la misma. Es decir, Cristo es el Señor de la iglesia.
Él es el dueño. Él da y Él quita. Él pone y Él saca. Y la responsabilidad de la Iglesia sobre todas las cosas es del Señor. Y yo, un siervo, nada más. Un hombre que pueda servir. Y en la medida que fui entendiendo la palabra del testimonio, esta palabra que se nos ha enseñado por hombres fieles, llenos de amor fraternal, en el amor a Cristo, y todas estas cosas son algunas de las que están en estos versículos que rodean, para que nuestra gloria no sea en apariencia, sino de corazón, para que el testimonio Filadelfia, la palabra del testimonio, que es una palabra fundamental, conforme al Nuevo Testamento, basada en doctrinas que han sostenido cristianos evangélicos fieles, fundamentales a través de todos los siglos, siga permaneciendo tal cual fuera dada por el Señor, por los apóstoles y transmitida por la palabra de Dios, por sus siervos, los profetas, a través de todos los tiempos. Hoy, esto sigue siendo una realidad en la Iglesia Cristiana Evangélica en Necochea, para que el testimonio de la palabra de Dios no sea un mero decir, sino que pueda haber una experiencia profunda de corazón, de vida, donde la palabra de Dios tiene que tener el lugar primordial en todas nuestras cosas, en todas nuestras decisiones. Yo, personalmente, deudor, soy de Cristo. Por eso me tomé el atrevimiento de contarles esta pequeña experiencia. Él me dio la salvación a los 9 años de vida. Y a los 16 me prolongó la vida hasta hoy, por lo menos. Por pura gracia. Por lo cual, yo no tengo deuda con hombre alguno. Mi deuda es con Cristo. Y mi vida es para Cristo. Mi vida es de Cristo. Él me la dio. Y el amor de Cristo nos constriñe, nos oprime el corazón, para que desde el lugar donde yo estoy como pastor pueda enseñar sana doctrina a la luz de la palabra de Dios. Sana doctrina que pueda ser transmitida y enseñada como yo la recibí. Mi señora es testigo. Y el Señor sobre todo. A todo lo largo de mi vida y mi ministerio, que no es gran cosa, lo que siempre me preocupé es de que todo lo que dijera y hablara desde el púlpito tuviese su apoyo fundamental en la palabra de Dios, en la sana doctrina. No he sido un escudriñador o lector de grandes hombres de Dios. Debo reconocerlo. De grandes siervos que han escrito libros tal vez ilustres. Siempre me interesó la sana doctrina.
en la palabra de Dios, porque en ella no hay equívoco, porque es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo, es la palabra del Señor, de aquel que murió por amor, en ese amor fraternal, porque Dios quiso por amor tener hijos, y Cristo por amor quiso tener hermanos. Por eso dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, para que los que viven ya no vivan para sí, mas vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Y aquí la deuda de amor fraternal, el testimonio. Esto es el testimonio. Para que no nos hagamos una idea infundada, porque más adelante, arriba dice, para no dar ocasión, para poder responder a los que se glorían en apariencias. Para todo aquel que pueda querer torcer una palabra tan clara como es la del testimonio de amor fraternal. Que el primer aspecto es este, tener a Cristo como centro de todas las cosas. Para luego también insistir en esta palabra de amor, que Pablo lo demostraba a través de su propia experiencia personal. Cuando ensanchando su corazón, ensanchando su amor, tenía que reclamarle a los hermanos corintios que no estaban estrechos en él. Él veía que esa estrechez estaba en el propio corazón de los corintios. Y para corresponder al propio modo, así les hablaba, ensanchaos también vosotros. Qué importante es, hermanos queridos, abrir el corazón al conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y abrir el corazón y el conocimiento a la sana doctrina para poder experimentarla, para poder procurar vivirla. Cuando decimos esto, no estamos diciendo que la sana doctrina es algo que, bueno, ya la conozco, ahora la estoy viviendo. Una cosa es conocerla, luego será también experimentarla con todas las distintas vicisitudes que pueda aportarnos la vida y la experiencia. Y para que la Iglesia también, cuando hay ese propósito en el conjunto que empieza en uno y tiene que empezar en el pastor de la Iglesia, para que pueda transmitir eso a través no solamente de las palabras, sino del espíritu con que lo dice, porque lo que queda es eso. Hablábamos con un hermano y siempre hemos aprendido esto, el problema a veces no está en lo que se dice, sino en las cosas que no se dicen. Y en el espíritu con que no se dicen. Eso queda plasmado. Eso es lo que impacta, porque es de espíritu a espíritu. La palabra alimenta, pero no sea cosa que nos convirtamos en meros sofistas, aquellos que tienen facilidad de palabras, elocuencia en la palabra, pero finalmente no queda nada. No queda ninguna enseñanza, no queda ninguna aplicación.
no queda ningún interés por conocer qué es el testimonio, de dónde surgió, por qué Dios lo levanta en la Argentina, en nuestro tiempo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, porque a Dios le plugo que a mí me llegara el conocimiento de esa palabra. Habiendo tantos, Dios escogió en Cristo. Así como la salvación que se da a tantas almas. ¿Y cuántas la eligen? ¿Cuántas la aceptan? No de todos es la fe. Con el testimonio sucede exactamente lo mismo. No quiere decir que porque muchos lo escuchen, sea aceptado por muchos. Son los que Dios escogió porque los conoció antes frente al hecho de la cruz de Cristo y la palabra del testimonio. Hermanos queridos, miren la responsabilidad que tenemos. Y hay un propósito que se debe cumplir en cada una de nuestras vidas. En primer lugar, como ya lo habíamos dicho, el entender que por sobre todas las cosas nuestra deuda es con Cristo, ahora como iglesia. Y el propósito es querer cumplir y hacer la voluntad de aquel que nos salvó y que nos amó y que quiere que nos amemos como Él nos ha amado. Es hacer la voluntad de aquel que es nuestra cabeza, nuestro Señor y el fundamento de nuestras vidas y de la iglesia. Y en ese hacer hay algo maravilloso, porque esto lo es conocido de todos. La multiforme sabiduría de Dios es notificada en los cielos a través de las obras de Dios por la iglesia. Esto es maravilloso. Que estén contemplando nuestras vidas el hecho de que queremos ser fieles al Señor, a pesar de mis muchas limitaciones, a pesar de que no soy lo mejor. Y como decía nuestro querido hermano, don Armando Di Pardo, cuando hablaba de sí mismo, soy el peor, ¿no? No me acuerdo bien cómo era la frase. Tal vez alguno de ustedes se lo recuerde. Pero decía, yo soy lo peor. De los peores soy el peor. Y no lo decía por agrandarse o de una manera... Es la realidad, y porque lo veo en mí mismo también, que es una grande responsabilidad y que la tenemos que demostrar en primer lugar en ese acto de fidelidad y de obediencia, cumplir con aquellas cosas que el Señor ha establecido para la iglesia. Y lo primero es anunciar el Evangelio a toda criatura. Eso no debe faltar en la iglesia, ¿eh? No debe faltar. Anunciar, predicar el Evangelio, para que las almas se salven y se conviertan. Tener el cuidado de no hacer solamente énfasis en un aspecto de la experiencia para creyentes y olvidarnos que hay un mundo que está esperando un evangelio conforme a las Sagradas Escrituras. Porque evangelios hay muchos, pero el evangelio del Señor Jesucristo y que anuncia a las almas salvación, cada vez es predicado por menos. Desde ya no vamos a meternos en todos esos temas porque sería larguísimo. Lo que nos debe interesar a nosotros es que esta es la vocación primera, es el primer mandamiento.
ir por todo el mundo y anunciar y predicar el Evangelio de salvación. Mateo 28 y Marcos 16. Después léanlo. ¿Para qué? Para que las almas se conviertan, como seguramente hoy hay muchos nuevitos convertidos que encontraron en Cristo la salvación de su alma, que encontraron en Cristo la razón de su vida y tal vez están comenzando en el camino de la fe. Bueno, debemos saber el privilegio que tenemos, que Dios nos escogió, que te salvó desde antes de la fundación del mundo y en su infinita paciencia estuvo esperando hasta el día que escucharas el Evangelio y en tu corazón le dijeras que sí. Sí creo, Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor, toma mi corazón. No importa la edad. Yo tenía 9 años. Hay chicos que más chicos se convierten hoy. Y siempre. El Evangelio no tiene barreras de edad. Cuando quiere hacer su obra, la hace. Porque para eso es enviada. Y es prosperada. Para que la obra de Dios se complete. Celebrar el culto cristiano conforme lo establece la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Estos 2 últimos años hemos tenido que usar de los medios que teníamos al alcance para poder seguir propagando la palabra de Dios. Pero esto es único. El compartir, el estar juntos, el escuchar la palabra de Dios, el ser edificados, el compartir un testimonio. Lo otro fue la excepción, lo cual bajo ningún punto de vista debe convertirse en la regla, aunque lamentablemente tal vez tengamos que volver en algún momento a eso. Pero no olvidarnos de esto, porque así está establecido en la Biblia, que vive y permanece para siempre. Si no lo hubiese dicho el Señor, hubiese profetizado, bueno, va a venir el tiempo en que van a tener que conectarse de otra manera, porque ya no van a poder estar reunidos. Hay persecuciones, por supuesto, a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero recordemos lo que hacían los creyentes, que combatían hasta la sangre contra el pecado. El otro día estaba leyendo algo sobre las catacumbas en Roma. En esos lugares se reunían los hermanos, porque ahí enviaba Dios bendición y vida eterna. Y eso es así una idea nada más. Cuán importante es poder estar y compartir. El propósito de Dios es eso, para que seamos juntamente edificados en amor, para que escuchando la palabra de Dios, las almas que se acercan en este tiempo de tanta confusión, de tanta oscuridad, de tanta mentira, puedan escuchar una sana y bendita palabra que menciona la destructiva obra del diablo y del pecado, pero que también habla que el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo.
la vida de oración entre los creyentes, el poder orar juntos, el escucharnos en vivo y en directo, no a través de una pantalla, que inclusive muchos ni la prenden para que no se vea, y algunos en las reuniones de oración, que aunque están conectados, ni siquiera oran. Y tal vez dirán, bueno, yo oro en silencio, en mi casa estoy orando, aunque estoy con ustedes, es distinto. Excepciones. El estudio de las Sagradas Escrituras, que se hace a través de los dones del Espíritu en hermanos capacitados por el Espíritu de Dios, para inquirir en la palabra de Dios, para buscar en ella y para compartir con los hermanos y ser consolados, edificados, sostenidos, alimentados por los dones que Dios da a través de la palabra. Y recordemos que los dones los reparte Dios como Él quiere. A los hermanos no hace falta ser pastor. El pastor tiene sus dones para ejercer, para cumplir. Pero también hay otros, como el de la enseñanza, de la instrucción, del evangelista, que es de tanta bendición para la iglesia, que forma al cuerpo de la iglesia para cumplir con los propósitos del testimonio. No estamos hablando del testimonio como algo que está estratosféricamente allá arriba. Testimonio es esto, porque no debe dar ocasión a los que se oponen que digan, ustedes se ocupan mucho de esto y olvidan lo básico, que es estas cosas. Esto es Filadelfia. Es el amor fraternal. Promover la santidad de vida entre los hermanos. Sed santos porque yo soy santo. El vivir santamente, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que nos apartemos de fornicación. Santidad de vida en un tiempo donde justamente todo hace para que el mundo viva de la manera más sucia posible. Y de que si puede ensuciarse a la iglesia, lo ha de hacer. ¿Para qué? Para que esta santidad no se manifieste. ¿Es posible vivir santamente entre hermanos? Por supuesto que sí. Si no, Dios no lo pediría en su palabra. ¿Es posible que yo viva santamente? Sí es posible. Y es bendito y es precioso. Y cuánta salud espiritual me da, aunque pueda estar sufriendo enfermedades físicas. Eso lo sufriré con la ayuda del Señor. Pero la santidad de vida espiritual es algo que gratifica, que llena de un gozo inefable y glorificado. Cuánta bendición hay en el creyente que anhela vivir santamente. No porque viva con una aureola en su cabeza y con una actitud santulona y con los ojos extraviados, mirando hacia arriba, como las estampitas de los santos. Eso es apariencia. Que vivamos santamente sin parecer a los hombres que vivimos o procuramos vivir santamente. Se ha de ver por los hechos, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de movernos, por nuestra forma de razonar las cosas.
Ayer nos gozábamos con nuestra esposa porque hablando con otros hermanos de experiencias similares, pues mira, vos fíjate cómo se nota, le decía yo. Parece que hablamos un mismo idioma. ¿Cuándo qué? Cuando las experiencias cristianas son conforme lo establece la palabra de Dios. Cuando se apartan de eso, inmediatamente suena como otro idioma. O como dos radios que funcionan en distintas frecuencias. Uno en AM y el otro en FM. Parece parecido, pero no es igual. Aquel que remite todas las causas, aquel que juzga justamente, a aquel que quiere hacer justicia por mano propia. Aún dentro de parámetros, podríamos decir que podría contemplarse dentro de lo que me corresponde como creyente o el derecho que tengo. Por ejemplo, el buen testimonio. Que dar buen testimonio no significa ser absolutamente santo, es querer vivir lo que Dios me ha propuesto en su palabra. Y hermanos, si Él se acuerda que somos polvo, no pone, ¿cómo es que se dice? Varas, ¿no? A una altura que no la podemos alcanzar. Él pone medidas posibles de alcanzar a los creyentes. El poder dar buen testimonio en nuestra vida como vecinos, en la familia, comenzando desde el hogar, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi suegra, con mis suegros, con mis vecinos, digo, con los compañeros de trabajo, que sepan, bueno, fulano de tal es creyente, podemos hablar, pero hay cosas que ahí no sé. Yo formo parte, yo crío canarios, si alguno no lo sabía, y formo parte de un grupo de canaricultores, soy socio de una sociedad, y tienen un grupo del cual nunca me han hecho formar parte. No porque yo les dijera, no formen, yo no quiero formar parte de ese grupo, sino porque uno de ellos, que es el organizador del grupo, sabe quién soy, lee mis estados, y entonces cuando me tiene que notificar algo, lo hace personalmente a través de mensajes cortos, porque el grupo que tienen ellos formados, bueno, imagínense lo que puede pasar en un grupo por WhatsApp de hombres, cualquier cosa. Por supuesto, si me lo hubiesen ofrecido, no hubiese formado parte. Pero ni siquiera me lo ofreció. Y él mismo me dijo un día, mirá, yo vos en esto no te anoté porque sé cómo pensás. Bueno, te agradezco. Te agradezco. El testimonio, sencillamente haciendo lo que Dios nos enseña que debemos hacer. Y en todo caso, si de alguna manera nos vemos envueltos, bueno, tratar de librarnos inmediatamente de todo aquello que pueda traernos o ponernos bajo potestad de algo. Porque mi deuda, decíamos al principio, es con Cristo. De Él soy deudor y a Él le debo mi vida. Y a los hermanos a los cuales el Señor me ha puesto como siervo. Difundir y seguir anunciando las verdades bíblicas a través de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Nuestra iglesia, como esta, tiene la versión antigua de 1909. Y con eso es suficiente. Y yo siempre dije esto.
no soy un erudito, pero dice, sí, pero hay versiones más fieles todavía. Y yo siempre he respondido esto. Mira, la verdad que con esta versión ya me cuesta ser fiel. ¿Para qué me voy a poner más juicio sobre la cabeza? Algunos dirán, bueno, pero eso no priva. Bueno, que lo tenga como privado. Pero si debemos promover y enseñar que sea la luz de una palabra fiel. La Biblia que tenemos será definido como la reina de las versiones. Y es fiel. Tiene castellano antiguo, sí, pero con un buen diccionario y buena voluntad y temor de Dios al estudiar las Escrituras, hay mucha bendición, Hay mucha bendición que brota de la palabra de Dios, de palabras a veces desconocidas para el castellano actual. Pero vuelvo a repetir, solamente con buscar en un buen diccionario de castellano, y si es posible un buen diccionario bíblico, somos más que edificados y bendecidos. Por eso no usamos otras versiones. Porque a lo largo, imagínense, en el año 65, mencionó acá el hermano que ya salieron de la denominación por la infiltración de teologías nuevas, modernistas. Y así con eso, justamente las versiones de la Biblia de hoy, hay cualquier cosa. Y uno lee textos que los desconoce realmente por lo tergiversado que está. Algunos dicen es para que sea más comprensible. Miren, no hace falta. El Señor da luz a los simples y entendimiento a los que no lo tienen. Si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere. Mantengamos firme la palabra. Ese es el testimonio también. Defender la palabra de Dios y no negarla, ni cambiarla, ni sustituirla por versiones modernas. Cuando podamos, especialmente los nuevos, adquiramos una versión fiel, la que tiene esta iglesia. Porque si no va a parecer que hablamos dos idiomas distintos. Yo leo un texto y ustedes leen otro. Yo estoy explicando una cosa y ustedes intentan otra. El estudio y la preparación en la escuela bíblica. Cuánto gozo, me decía el hermano, el diácono de la iglesia. Después de tantos años, ahí está la clausura de la escuela bíblica aquí en Necochea. Qué linda. Nuestro hermano Ricardo Parenti, por el cual debemos seguir orando, que ha pasado por momentos bastante feos en cuanto a su salud, va a estar presente. Quiera Dios que pueda llegar con todo bien. La escuela bíblica, una institución que Dios levantó para la formación espiritual. No es que otorga dones. La escuela bíblica no otorga ningún don. En todo caso, el que completa los cursos recibe un título como en cualquier instituto bíblico, con la diferencia que siempre se ha dicho, y es así, que la palabra de la cruz está presente para que aprendamos a servir al Señor como Él quiere que le sirvamos. No servir al Señor como yo entiendo, quiero o prefiero servir al Señor.
Y yo que he hecho la escuela bíblica, les puedo asegurar que es fundamental para el ministerio cristiano. Por todo lo que no solamente enseña desde el punto de vista intelectual, que eso, adquiriendo los libros, nomás cualquiera puede hacer la escuela bíblica en un año, leyéndose todos los libros. Por las cosas que se aprenden en lo experimental, para luego verlo en la experiencia del ministerio. A mí me ha pasado que aquellos consejos, a mí me tocó en la escuela bíblica tener como instructor a nuestro hermano Juan Pedro Marino. Y el hermano enseñaba cosas, desde lo práctico también, que ustedes en el ministerio van a tener esto, esto y esto, entonces hay que remitirlo esto al Señor, etcétera, etcétera. Y después verlo, qué sucedía, lo que nuestro hermano nos contaba, y nos decía y nos enseñaba. La escuela bíblica es muy importante. Enseña cosas prácticas, experimentales. Miren, el hecho de la cruz, el sufrir, muchas cosas, aún como alumno, el aprender a renunciar a muchas cosas, que es fácil decir, hay que renunciar a esto, bueno, hay que. Después cuando hay que renunciar, es otro tema. Teóricamente lo sabemos, bueno, prácticamente. ¿Quiero servir a Cristo? Bueno, hay que pagar el precio. Y ese precio se paga, en términos generales, con renuncia a muchos aspectos en nuestras vidas. Y personalmente creo, porque esto lo enseño en la iglesia en San José, que sería bueno, siempre lo he dicho, que todos aquellos, y lo digo en conversaciones privadas, todos aquellos que han de tener alguna actividad, así como el pastor, alguna actividad de carácter de enseñanza, de instrucción, ya sea en el área de señoras, señoritas, jóvenes, adolescentes, niños, niñas, párvulos, tengan por lo menos un breve paso por la escuela bíblica. Breve, aunque sea. Cuanto mayor es el llamamiento, tanto más se hace necesario eso. Y también la plena identificación con el testimonio. Se hace necesario. Porque no es que esto sea una secta. Es una posición bíblica frente a un mundo que está en permanente cambio y evolución para mal. La posición bíblica de una iglesia que quiere ser fiel y que salió en su momento obedeciendo el llamado y que hoy todavía está y tiene esta proyección y tiene este futuro: ser fiel, no negar el nombre, guardar la palabra y amar al Señor de la palabra. Es tan simple como eso, miren. No hay otro secreto. A veces decimos la palabra, el testimonio. ¿Qué es la palabra? Bueno, es tal vez lo que ya estamos viviendo, pero con total integridad y entendimiento y discernimiento de que tal cosa es lo que agrada a Dios, porque teniendo estas promesas, limpiémonos, dice el capítulo siguiente. Y la realidad es que la palabra del testimonio
Yo pensaba en este versículo 2 del capítulo 7 y con esto cierro. Admitid, nos dice. ¿Qué quiere decir? Recibirnos. Pablo se lo decía a los corintios. Admitidnos. Reconocer. Y fíjense lo que dice. A nadie hemos injuriado. A nadie hemos corrompido. A nadie hemos engañado. Y tal vez no sea perfecta la palabra que yo hoy les comparto, pero que levante la mano alguno si es algo distinto a lo que hemos escuchado siempre. O si alguno se ha sentido engañado o corrompido por esta palabra. Si justamente nos llama a ser santos, ser salvos, ser santos y ser fieles. Y a defender en amor, pero con firmeza, lo que hemos recibido. No sea cosa que nos sea arrebatada. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y les bendiga en este nuevo aniversario, 88, donde hay toda una generación nueva. Los que fueron jóvenes en mi tiempo, hoy son ya los mayores de mi tiempo. Hay mucha generación nueva. Bueno, la palabra que dio el pastor, preguntad por las sendas antiguas. Las sendas nuevas que propone este mundo presente solamente conducen a otras cosas. Las sendas antiguas. Y andad por ellas. Y quiera Dios que en ninguno de nosotros haya corazón estrecho, corazón endurecido, y que responda como dijera ahí el versículo, no andaremos. Tal vez alguno lo tiene, tendrá que tomar su propia elección. Pero esto es para que el pueblo de Dios lo haga de buena voluntad. Mi pueblo será lo de buena voluntad en el día de su poder. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos. Gracias al Señor, hermanos. La palabra tenía muchos himnos anotados que hablan de la iglesia, pero el hermano ha hecho énfasis en varios aspectos, pero creo que más que nada en la palabra. Así que vamos a finalizar con el himno que habla justamente de la palabra del Señor, 406. En tu palabra, oh Padre Dios, que bella luz se ve, bendita celestial porción, gozada por la fe. Realmente puede ser la experiencia de nuestro corazón, de gozarnos por la fe con su palabra. Dios nos bendiga. Después de esta reunión podemos participar de un ágape, la parte de atrás, como habitualmente hacemos con los jóvenes, pero hoy ya con muchos hermanos que nos visitan. Vamos a ponernos de pie para entonar este himno.
Bien, hermanos, recordemos las reuniones de mañana también, para que podamos asistir. El Señor nos pueda seguir bendiciendo. Vamos a tener ahora una palabra de oración y luego entonamos la doxología. Le voy a pedir al hermano Hugo Petersen si puede acercarse un poquito para acá, por el micrófono. Padre bendito, agradecido Señor, principalmente por estar aquí. Como siempre reflexionamos, podríamos estar en muchos lugares, pero te ha placido, Señor, a ti traernos a este lugar para hablarnos al corazón. Y como hemos escuchado, Señor, a pesar de que hay muchas cosas que no comprendemos, y es justo que así sea porque nuestro corazón todavía padece de la tenebrosidad del pecado, Señor. Aún así, Señor, nos ilumina para guiar nuestros pasos, Señor. Y nos enseña que solamente podemos ser fieles si estamos humillados en tu presencia. Y que nuestra fidelidad no es algo que generemos de nuestro propio corazón, sino algo que nos has otorgado, Señor, juntamente con todo lo demás que nos has otorgado el día que nos salvaste y nos diste la prenda de tu Espíritu. Sabiendo eso, Señor, y viendo tantos ejemplos en tu palabra, de estrepitosos fracasos de aquellos que se creyeron fieles por sí mismos sin considerar tu gracia, venimos a ti, Señor, implorando que tengas misericordia de nosotros, Señor, y nos hagas andar por el camino de la fidelidad y de la santidad como manifestaciones de tu Santo Espíritu, Señor, y no de una carne disfrazada de religiosidad. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos como si ya estuviera todo realizado, sino a buscar cada día tu rostro, Señor, y considerar que cada mañana son nuevas tus misericordias. Si es así, porque lo dice tu palabra, significa que lo necesitamos. Significa que cada noche, antes del amanecer, Señor, hasta ese momento venimos necesitando de tu misericordia por nuestra condición. Ayúdanos, Señor, a recordar que tenemos dos naturalezas. Ayúdanos a recordar, Señor, que tenemos que ir a la cruz. Y también, Señor, como se lee en tu palabra, que tenemos que ir y padecer y morir para poder resucitar, para poder vencer. Señor, ayúdanos, Señor, a despojarnos de nuestras justicias propias y vestirnos de la justicia de Cristo.
estos años que esta iglesia está abierta en este lugar, nos enseñan y nos han enseñado a lo largo de la historia y de las experiencias, que solamente postrados a tus pies, Señor, podemos alcanzar la victoria. Que así sea, Señor, hasta el día que vengas a buscarnos. Bendito Señor, te alabamos, porque por esto es que solamente eres digno de toda alabanza y de toda misericordia. Por esto, Señor, te damos gracias en el nombre del Salvador Jesús, que nos ha dado todo. Amén. Tomamos la doxología para finalizar.